Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Buenas noches, queridos amigos de la Nave del Misterio. Un programa muy especial y quiero que estéis con nosotros a lo largo de 3 horas intensas de radio. Os voy a contar un pequeño secreto, ¿por qué no? Esta es la primera noche en la que el enigmático Flexo ilumina el estudio 1 de la cadena SER. Bueno, enigmático Flexo para Milenio 3, porque en otros programas ya aparece. Por lo tanto, el ambiente que tenemos hoy aquí, con Jerey Martínez como siempre a los mandos, es muy acogedor. Tanto que hemos preparado un menú con un sinfín de contenidos. Con esta música maravillosa, prodigiosa, de una auténtica diosa de las sinfonías célticas, como es Lorena McKennitt, iremos, en cierto momento de esta madrugada, a conocer una historia apasionante, la de los misterios de Eleusis, los ritos secretos de los padres de nuestra cultura occidental, Grecia. Vais a descubrir cosas con, hay que decirlo, sabios de primer nivel internacional que os van a sorprender. Además, noticias de última hora, tan de última hora que hemos, como ocurre muchas veces en este programa, ante todo vivo, casi recortado o readaptado el inicio del programa para que escuchéis algo sobre esas personas que tienen una extraordinaria buena suerte. Todos hemos escuchado historias de personas con mala suerte, por desgracia, pero ¿y esos que se salvan milagrosamente de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 accidentes mortales? Que son mortales para los que viajan con él. Esos hombres y mujeres protegidos, ¿verdad o mito? Caso de última hora. Y tendremos además una visita muy especial, la de un buen amigo, Jorge Eili, director de cadenaser.com. Bueno, que ya está aquí. Jorge, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Un placer tenerte esta noche tan especial, te lo agradezco porque sé que estáis a tope en la web de la cadena SER, una de las más visitadas de España, con todo el tema de las elecciones. Preparándonos. Pero es tanta la gente que nos ha preguntado cosas sobre, de verdad, qué se mueve, qué mano mueve Internet, si es que hay una mano global o no, tantos mitos, tantas conspiraciones, tantas historias de personas que se enriquecieron y se arruinaron casi en días. ¿Qué está pasando ahora mismo con las redes sociales? Bueno, todo eso en profundidad. Gracias, Jorge, por tu visita. Así que estamos prácticamente todos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Como sé que habrá mucha gente que querrá preguntar sobre el asunto de Internet, porque hay tantas cosas, tú has hablado además, por si faltaban pocos contenidos, con una amiga del programa, con una oyente que está al otro lado y que te ha contado una de esas historias para no dormir realmente. Sí, una historia que pudieron vivir en su propio domicilio, su propia familia, y en la que hay apariciones de por medio. Es la historia de Aroa. La historia de Aroa. Y hay una filmación, una historia de crímenes que intentaremos contaros qué ha ocurrido, qué está pasando. Lo hemos denunciado. No sé si en titulares, Carmen, podrías decirme algo, porque luego tendrá su importancia. Investigando sobre el tema de los mitos de Internet, sobre las snuff movies, esas películas con muerte, has encontrado algo, aunque sea en una píldora, y ya hemos procedido a la denuncia correspondiente, pero ¿qué es? Pues es un vídeo al que, gracias a los mails de oyentes y televidentes de Cuarto Milenio, me informaban que en teoría había una snuff movie rodando por Internet. Yo pensé que, como había pasado hasta ahora, se trataba de una leyenda urbana, pero aún así, con pocos datos, nos pusimos a investigar. Y en la investigación hemos llegado a esas filmaciones reales, en las que hay un juicio de por medio y personas que están imputadas y ya condenadas con cadenas perpetuas. Sería el lado oscuro de la red. Y hay un lado absolutamente luminoso, maravilloso. Todo lo que siempre quisisteis preguntar sobre lo que está pasando ahora en Internet, sobre qué intereses hay de fondo, sobre si se está produciendo, por ejemplo, una homogenización de la información, porque interesa a unos pocos. Si creéis que todo esto son puros y duros mitos que difunden gente más o menos rara, bueno, todo eso hoy con uno de los mayores expertos de verdad en nuestro país de ese mundo de la red. Va a ser muy interesante. Jorge Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. También, por supuesto, Carlos Largo y Fermín Agustí, buenas noches. Y ahora comenzamos. Tratamos de subir al desván, a debajo de la cubierta. Y allí subimos todos y estuvimos hasta que el agua bajó. Cuando salimos de casa, pues ya encontramos de todo. Vimos a algunas personas muertas, ahogadas,
y animales de todo tipo, vacas, cerdos, cabras, ovejas y ya de todas las cosas que se había llevado de las casas. Cuando entré en el cuarto de baño ya no pude cerrar la puerta porque empezó aquello a dar bandazos. Debió de subir la máquina por encima de mí o algo así, la máquina del otro tren, y luego enseguida que se paró, ir a buscar a mi marido. Y era una bola de fuego que ya no pude entrar y la gente chillando dentro, diciendo sacarnos de aquí, pero no había manera de pasar. Y allí pasan unos 40 segundos aproximadamente, pero yo en el momento del impacto me desmayo, o sea, me pego con la cabeza contra algo y estoy 3 días y medio absolutamente en un coma 4 o 5 o 8 porque no me acuerdo de nada, sino que mis amigos me dicen que mi cabeza era del tamaño de una pelota de básquetbol y... No me acuerdo de nada hasta 3 días y medio después. Han sido varias las películas que han tratado el asunto de los protegidos. Personas con prodigiosa suerte, Buena Estrella, Ángel Protector o Baraka. Seres humanos que han sobrevivido a varios accidentes en circunstancias casi imposibles. Esta noche comprobaremos cómo, una vez más, la realidad supera a la ficción. 1:18. Por cierto, se me olvidaba una cosa y 3 libros. Uno de ellos impresionante, El médico perplejo. Uno de esos médicos que se atrevía a contar lo que pasa en algunos quirófanos con relación al misterio. 3 libros que luego comentaremos, Carmen, porque ha habido esa noticia, esa información de última hora, que, bueno, nos enterábamos esta misma tarde. Yo en un principio no me la podía creer. Cuenta la historia de un superviviente, casi de profesión, ¿no? Bueno, una persona, se llama Rob Deneck, es un hombre que ha sobrevivido en una semana, en 7 días, a 2 accidentes aéreos. El último de ellos, el que se ha producido en Ámsterdam, donde han fallecido 9 personas. Hay todavía gente que está en estado muy grave, en estado crítico. Y esa misma semana había habido otro accidente donde no pereció nadie, gracias a Dios, en Turquía. Y este hombre estaba en los dos accidentes aéreos. Fue salvado, pues no se sabe cómo. Y él ha hecho público que tenía fotos incluso del otro accidente para corroborar que era un... Claro, es que cuando baja intacto, ¿no? Cuando baja de ambos aviones, creían que estaba en estado de shock porque le veían en la pista todavía de aterrizaje realizando fotografías a los aviones que estaban pues recién accidentados. Y entonces le preguntaron que por qué había sido eso, por qué hace esas fotografías. Dice, para que la gente le crea que en una semana ha sobrevivido a estas 2 tragedias. O sea, que se confirma que es un hecho real, que no es ningún es un mito, hecho ninguna real. leyenda. No es ningún mito, no es ninguna leyenda. Ha tenido la suerte de sobrevivir en 7 días a 2 accidentes. 2 accidentes aéreos, que ya es difícil. Ha habido casos de este tipo que evidentemente son gigantescas casualidades. Casos en España, con algún accidente terrible ferroviario, Juanje. Sí, en concreto fue Antonio Lledó en el año 2003, que sobrevivió a 2 accidentes ferroviarios, el segundo de ellos en junio, en el que fallecieron 19 personas. Lo curioso es que Antonio Lledó, que tenía también 19 años, en el año 2003, salió total y absolutamente ileso de los 2. Lo más curioso es que el segundo accidente, el que tuvo esta cantidad de personas, de fallecidos, 19 en concreto, pues él estaba en la cafetería, justo se acaba de tomar un refresco, y al salir de la cafetería, el Talgo choca contra un tren de mercancías que aplasta los 3 primeros vagones, o sea, que eran los 2 vagones que había de preferente, y justo el bar. Entonces él cae al suelo y ve pasar por encima suya una lengua de fuego, puede romper una ventana, salir del vagón, y claro, es que en los primeros vagones esa lengua de fuego que él vio se midió que tenía en torno a los 1500 grados. Lo increíble es que en las 2 ocasiones, los 2 accidentes, no es que no falleciera o no se rompiera un brazo, es que salió total y absolutamente ileso. Estoy diciendo Antonio Lledó, que cogía tantas veces ese tren Cartagena-Madrid, que sufrió 2 accidentes ese año por la simple y sencilla razón de que trabajaba en un bar de una playa y se echó novia en la capital de España. Y salió ileso de esos 2 accidentes. Hay muchas historias de este tipo, de personas
protegidas. Recordáis incluso la película de Bruce Willis, famosa, El Protegido, o la versión española Intacto. Se ha hablado mucho de todo lo contrario. Hay hasta alguna vieja historia con un nombre, pongamos por ejemplo, como diría Edgar Allan Poe, William Wilson, de varios accidentes en el mismo lugar, y que en 3 ocasiones diferentes, en 3 siglos diferentes, la persona única superviviente se llamaba, por ejemplo, William Wilson, o sea, exactamente igual, como si fuera un nombre de la buena suerte. La suerte, que siempre todas las culturas han intentado atraparla. También me contaba Santiago, evidentemente de los gafes, que nunca hemos hecho ningún programa por cuestiones obvias, pero que hay, por ejemplo, en los casinos hoy. Esto, Santi, es de tu archivo, que yo esto no me lo puedo creer, pero sé que es verdad. En los casinos se tiene, en algunos casinos, perfectamente identificada una figura que es el enfriador. El enfriador. De hecho, el mundo de los casinos es un negocio muy curioso, porque se mueve a medio camino entre la frialdad de los cálculos probabilísticos y de las estadísticas, y el mundo romántico de la superstición, de la suerte. Y la verdad es que en un negocio multimillonario como es el de los grandes casinos de Las Vegas, yo creo que se le pone una vela a cada uno de esos santos. Se le pone una vela al santo de la probabilidad, pero también una al santo de la suerte. Y efectivamente, en muchos de los grandes casinos de Las Vegas hay una figura que es el enfriador, que es un personaje de notoria capacidad para transmitir la mala suerte, que cuando notan que un jugador está en racha, que gana constantemente por encima de sus posibilidades, pues este señor pues se le llama a su busca, y automáticamente acude a la mesa que se le indica y pues da una palmadita en el hombro al jugador en racha, o una palmadita en el hombro. Sí, o le felicita por su buena suerte. Y lo realmente curioso es que este señor tiene su sueldo y tiene su nómina, y debe ser porque le es rentable al casino de alguna forma. No puede ser, Santi, o sea, están en nómina gafes profesionales. Sí, señor. Los enfriadores. Madre mía, nunca nos acostaremos después de estar escuchando a Santiago Camacho sin saber algo más. Es decir, personas de las que no se sabe mucho, ¿no? Que han aparecido en algunos momentos puntuales, porque no se suele hacer público. En este caso, precisamente la era de Internet, de la que ahora vamos a hablar, hace que las personas quieran colgar su biografía, su contenido, sus fotografías, sus vídeos. Antes sería impensable que uno tenga un accidente y se ponga en la pista a sacar fotos. Ahora hay esa sensación de que cada uno es periodista y cada uno tiene dentro de sí, en su propio móvil, una central, una agencia de noticias. Más que nada es que si no, no le iban a creer, porque en una misma semana, en 7 días, y 2 accidentes aéreos, que mira que es difícil ya sobrevivir a un accidente aéreo, pues sobrevivir a 2, imagínate, la estadística es que es una entre miles de millones. Historias que parecen de cine y que, como decía Carlos Cal en la introducción, desde luego ocurren en la realidad. El último caso, hoy mismo. ¿Puede haber más casos? Hombre, hay alguno, me vais a permitir, porque tiene que ver con la política, de la que jamás hablamos aquí en Milenio 3, y menos en estas épocas, ¿no? De elecciones en algunos lugares. Pero ¿os acordáis de, ¿sabéis? Bueno, por ejemplo, Franco. De Franco se habló siempre de su baraca. Desde el inicio de la Guerra Civil, incluso antes se hablaba de que casi de forma sobrenatural, lo dicen algunos libros, bueno, pues este hombre salía y no le daban las balas, prácticamente, ¿no? Mito, leyenda, verdad. La baraca de Franco, hay varios libros escritos sobre eso. A otro nivel, por ejemplo, la historia de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre se salvó de varios accidentes importantes de una forma que parecía milagrosa, y algunas veces de broma y otras en serio hablaban de esa buena suerte de algunas personas. De esto hay incluso documentos sonoros. Lo escuchamos. Pues sí, es cierto que han sido 2 experiencias en la misma época del año, las 2 realmente dramáticas, de las que gracias a Dios he salido indemne. Y en este caso, y lo mismo que en el caso del helicóptero, todos los que estábamos allí, salvo un dedo de Mariano Rajoy, en este caso toda la delegación madrileña, que era bastante numerosa, y estamos todos, gracias a Dios, a salvo. La última película que se aproximó a estos individuos que se salvan de forma milagrosa fue Intacto. Es pura rutina. Está detenido por atraco. Ya. ¿Le van a dar dinero? Ha sobrevivido a una experiencia terrible. Ese dinero le corresponde. Tendrá que esperar a que le tomemos declaración. Por favor. Solo necesito comprobar que lo firma él y ya no la molesto más.
En fin, personas tocadas por una varita mágica. Un día, si queréis, aunque yo no sé si es productivo desde luego hablar de los gafes, todos hemos conocido a alguna persona que, en fin, parece que está hilada de mala suerte. Incluso hay escritores, directores de cine, personas que cualquier negocio les salía francamente mal y eso les hizo adquirir un San Benito que realmente fue perjudicial. Teníamos 3 libros, Carmen, importante. Tenemos 3 libros, ya sabéis que además en tiempos de crisis pues sorteamos literatura para que paséis un buen rato. Las hogueras de Dios es uno de ellos, un libro que además nos sorprendió, hicimos un programa, ¿verdad?, que era fantástico, El médico perplejo, y también una novela de ciencia ficción donde se dedican a rescatar naves espaciales. Esos 3 libros, ya sabéis, los sorteamos entre todos los que escribáis mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestras opiniones, o milenio3 con número @cadenaser.com. Y fíjate, en este trocito de programa que llevamos ya hay 3 personas que han sobrevivido a varios accidentes. ¿Y lo cuentan? Y lo cuentan. ¿A varios? Sí, sí. Pero accidentes graves. Dice, mi hermana sobrevivió a 2 accidentes y cada año que pasa pongo una vela roja. Yo creo en los protegidos, he tenido 3 accidentes muy graves, el último hace 8 meses. La policía me dijo que debía haber muerto al momento, pero salí ileso de los 3. Y también nos recuerdan Miguel de Toledo, que es un taxista que sobrevivió. Bueno, ¿te puedes creer que estaba pensando en él ahora mismo? Bueno, pues sobrevivió. Pero, oye, estaba pensando ahora mismo en decir, nuestro amigo taxista Miguel, que muchas veces nos... Bueno, esto no puede ser. Atocha. O sea, es que esto lo cuento, claro, no me lo pueden creer. Estaba pensando ahora mismo en él. Los atentados de Atocha, pues él estaba ahí. Los de la T4 también estaba ahí. Y además tuvo un accidente de coche con una vuelta de campana que cayó por un terraplén 10 metros hacia abajo y también salió ileso. Estaba pensando en él, Miguel, que muchas veces nos lleva a nuestra casa, que es un tipo fenómeno, y un día nos lo contaba, y decía, pero Miguel, no puede ser verdad. Bueno, la circunstancia, terrible por un lado, ¿no?, de que esto te ocurra, pero por otro lado, por cierto, Jorge Ili, director de cadenaser.com, ¿en Internet también hay gafes? Historias de, no sé si empresas, instituciones, páginas con que se las prometían quizá muy felices, portales que nacían y que de repente... Me han hablado de Internet a veces como de un gran cementerio de elefantes. Visitamos muchas páginas, pero otras muchas quizá no se visiten jamás, ¿no? Sí, ahí hay muchas curiosidades. Primero porque hay cientos de millones de páginas web, cientos de millones de sitios, más de 450 millones de blogs. Es 450 millones sí, de blogs. Sí, ya hay más de 450 millones de blogs en el mundo. O sea, 1 de cada 12 habitantes tiene un blog. Es una cosa realmente espectacular. Pero efectivamente, o sea, ya estamos en esas cifras. Estamos hablando en este caso de más de 1/3 del total de gente que accede a Internet en el mundo, que son aproximadamente entre 1.200 a 1.400 millones de personas. Bueno, yo creo que vamos a hacer una radiografía de Internet, tanto Santi tiene muchas cosas que contar, Juanje y yo creo que vamos a escuchar más que nada, pero vosotros, 7640, podéis preguntar cosas de lo más diverso. Tantas veces hemos hablado de Internet, tantas veces algunos buenos amigos nos han criticado porque decían, hombre, Internet no es malo. Nosotros no hemos dicho nunca que Internet sea malo. Tiene cosas malas, cosas buenas, cosas que han cambiado el mundo radicalmente. Y teníamos que dedicar una noche o parte del programa a saber más, sobre todo a saber más cosas que estoy seguro que antes no os habían contado. Va a ser apasionante de verdad. Así que, ¿qué os parece si nuestro compañero Carlos Cala, el protegido, nos hace la introducción, nos teclea hacia ese mundo con una pequeña, sí me gustaría dar una pequeña nota simple de lo que está pasando, y es que ni Carmen ni yo, y esto me gustaría dejarlo muy claro, estamos en ninguna de esas redes sociales, ni en Facebook, ni en Twenty, ni bueno, en no sé qué. Estamos, lo que pasa que no somos nosotros. Exacto, pero quiero decirlo, que luego te preguntaré, Jorge, que es uno de los problemas, que hay un montón de páginas con gente que habla como si fuéramos nosotros, hace pasar, y por lo menos aprovecho el enorme eco de Milenio 3, eco no solo radiofónico, sino también gracias a vuestra labor en cadenaser.com, para, por favor, decir, de verdad, estamos en xjimenez.com, en 4.com y en cadenaser.com como lugares oficiales, ¿no? No estamos en ningún otro lugar, porque ya empieza a ser preocupante la cantidad de gente que se hace pasar por uno. Nosotros no estamos en ninguno de estos lugares, que son el último gran fenómeno de Internet, pero hay tantas cosas del nacimiento de la red llenas de misterio. Vamos a conocerlas. La radio necesitó 38 años para llegar a 50 millones de personas.
La televisión, desde su nacimiento, tardó 13 años. En tan solo 4, Internet llegó a la misma cantidad de gente. En apenas 2, esos 50 millones de personas abrieron su cuenta en la red social Facebook. En Internet todo ocurre de forma vertiginosa. Más ancho de banda, más contenidos, más páginas web, jóvenes multimillonarios y emporios económicos que se hundieron en tan solo 3 días. Hay quien piensa que intereses concretos y únicos dominan Internet y persiguen metas a largo plazo, de las que nosotros, los usuarios, no somos conscientes. ¿Verdad? Jorge, Eili está ahora en cadenaser.com, pero antes estuvo en lugares importantísimos, puso a andar, ¿no? Instituciones de la red, como Infobae en Argentina, Patagón. Yo me acuerdo de un libro, Jorge, que me impresionó muchísimo hace unos cuantos años, que era Cibermillonarios. Hablaba de la gente joven, me refiero a gente de menos de 30 años, que se había hecho de oro en aquel primer instante. ¿Qué ocurre en el mundo cuando de pronto empresas en las que no había nada físico empiezan a comerse la bolsa, el mundo? Parece que todo va a variar, que todo va a cambiar. Muchos de ellos, imagino, que siguieron siendo auténticos millonetis. Otras historias por el camino se perdieron. Se le llamó la burbuja de Internet, que es un fenómeno que a mí me interesa mucho y que ocurrió como hace unos 10 años, ¿no? Exactamente, Iker. Si tenemos que situar una fecha de nacimiento de la burbuja de Internet, yo te la puedo precisar incluso, porque fue en el año 1995 en que comenzó lo que llamamos la burbuja de Internet, que estalló en el año 2000, donde se produjo un derrumbe espectacular. Vamos a recordarle a la gente que las compañías tecnológicas cotizan, las compañías de Internet, cotizan en una bolsa en Estados Unidos que se llama Nasdaq, ¿vale? Así como tenemos el Dow Jones, el antiguo Dow Jones del mercado norteamericano, el Nasdaq es un índice que nucleó a todas las compañías tecnológicas. Este índice en realidad existe ya hace bastante tiempo, pero con Internet se volvió absolutamente popular. En el año 95 fue que se lanza, se hace la salida a bolsa de la compañía Netscape. Algunos se van a acordar que es Netscape, ¿no? Netscape fue el primer navegador de Internet, de alguna manera, el que anticipó al Internet Explorer, que es el que hoy utilizamos la inmensa mayoría de gente. O sea, hubo un navegador antes del Explorer. Eso ya exactamente. O sea, Netscape fue, digamos, quien empezó, digamos, a que Internet, que surgió como tal en el año 1991, cuando se creó la World Wide Web. Fíjate qué curiosidad, Iker, es que Internet, con Tim Berners-Lee, en realidad nace en Europa, tal cual la conocemos hoy. O sea, el www que uno pone fue, digamos, un desarrollo realizado en Europa, pero fue Estados Unidos donde, como suele suceder en estas cosas, supo verlo mucho más que audaces, nadie, evidentemente. Y fueron audaces, fueron los que innovaron y fueron los que después crearon lo que Pero hoy... el desarrollo era europeo. Exactamente. Tim Berners-Lee fue quien, digamos, es un poco el creador de Internet como la conocemos, ¿no? O sea, que hoy es mucho más moderna, hoy hay ancho de banda, que en esa época no había, o sea, la velocidad es mucho mayor, pero digamos, la base del funcionamiento de lo que hoy tenemos, eso fue creado en el año 1991. Y empiezan esas empresas a ganar enteros. ¿Por qué? Hay una sensación como... Hubo un tiempo, no sé si os acordáis, amigos, en que cualquier empresa que se... Bueno, luego tú nos vas a contar lo de la ruina de Internet, que eres un experto, ¿no? Claro, es que viví la burbuja de Internet pero del lado negativo. Pero con muchísimo dinero. Pero no me adelantes nada, Es que yo viví esas reuniones con los ejecutivos aquí en este país. Ahora me vas a contar, ahora me vas a contar. Claro, yo la viví en primera línea, del otro lado. También la viví en primera línea. Claro, el asunto es muy interesante, es decir, hubo una época en la que... Se veía venir la tuya, Juan G. No eras nadie si no tenías de repente, ¿verdad?, pegado a la marca
lo de las 3 W, ¿no? Y de repente hay una enorme fiebre, Jorge, por subirse a ese carro. Y mucha gente se hace absolutamente de oro. Exacto. Y empresas que quizá lo valían y otras no, ¿no? Exactamente. Mira, la demostración del inicio de la burbuja se da con el lanzamiento de la acción de Netscape, que iba a salir al mercado a un valor de $14. Pero la demanda de los inversores antes del lanzamiento, ¿no?, era tal que ya cuando sale, ya salió a un precio del doble, que era de $28 al momento de salir, o sea, al momento de la suscripción. O sea, tú ya en el segundo previa, uno habías ganado el doble. No, ni siquiera, porque es antes, o sea, la suscripción que se iba a hacer a 14, finalmente era tal la demanda que la subieron a 28 y la gente igual demandaba. Bueno, sale a cotizar en el mercado Nasdaq y sube a $75, o sea, de 28 a 75 en un minuto, ¿no? Esa era la demanda que había por las compañías de Internet. Ese fue el inicio, y esto ocurrió en el mes de agosto de 1995. Claro, la realidad es que nosotros, si hacemos un poco de memoria, vamos a ver que el fenómeno de la burbuja se vio fundamentalmente entre el año 98 y el año 99, que fue el momento donde todo el mundo quería salir a bolsa, todo el mundo quería lanzar su acción en el mercado y volverse millonario. Claro, uno se pregunta, ¿qué fue lo que provocó que las acciones de este mercado y las acciones de compañías nuevas generaran tanto interés? Pues lo mismo que ha provocado la subida espectacular y ahora derrumbe de las acciones financieras, lo mismo que ha provocado en nuestra España la subida espectacular del valor de los pisos. Bueno, y mucha gente ahora mismo estará pensando, Jorge, bueno, ¿es la mano negra entonces o qué? Yo creo que es o sea, no es otra cosa que la Me refiero, mano negra, a un poder que existe, que mucha gente cree que existe, que nos domina y que hace que las crisis sean perfectamente organizadas por unos pocos que dominan el mundo por encima incluso de la política. Es la gran conspiración, ¿no, Santi? Lo que mucha gente cree es eso. Hay esa conspiración y otra que es que ahora hablaremos de unos hipermillonarios como los creadores de Google, me imagino. Mucha gente cree que hay intereses diferentes detrás de ellos, ¿no? Te lo digo porque son dos conspiraciones de Internet de las que se habla. Esta misma tarde yo documentándome veía que hay foros con miles de suscritos, digámoslo así, que defienden estas tesis, ¿no? De que alguien nos domina a través de un juego en el que estamos todos muy felices sin saber a dónde vamos, ¿no? Sí, pero bueno, con el tema de Internet también sucede mucho lo que Isaac Asimov denominaba el complejo de Frankenstein. Cuando nos encaramos ante una tecnología nueva, Internet todavía lo es, en términos antropológicos acaba de llegar, aunque la manejemos con soltura y ya nos parezca inimaginable el mundo sin ella, tecnológicamente es un recién llegado. Y adquiere de repente, de una manera inusitada, yo creo que sin precedentes en la historia, ese protagonismo, de repente nos da ese atisbo de complejo de Frankenstein, de decir, de repente la creación se nos puede escapar de las manos y se puede volver contra nosotros. Es un proceso sociológicamente muy estudiado. De todas formas, cuando hablábamos precisamente de estas subidas y de esta burbuja, también hay que ponernos en la época. Estábamos todavía en los 90. La herencia del reaganismo estaba muy vigente. Era una época de gran codicia. Todos nos acordamos del mundo de los yuppies. Todo el mundo quería hacerse rico prácticamente sin producir nada. Eso creo que no ha variado mucho, ¿eh? No, y de hecho efectivamente... Se ha acentuado, diría. Ahí estamos. Entonces es lógico que precisamente la llegada de una nueva tecnología, de un nuevo mercado, pues de repente generase unas expectativas que luego se vio que no estaban basadas más que en la especulación. Jorge, dime. Sí, yo quería comentar una cosa. En la andadura que yo tuve por Internet, por el mundo de Internet, que fueron 2 años, cuando me saqué el título de realizador de cine y televisión y bueno, y trabajo en una plataforma que es .tv.com que pertenece al Grupo Arroba. El Grupo Arroba, imagínate, en España era un monstruo. Se creía que iba a acabar con la tele, prácticamente Internet, en aquel momento. No, vamos a ver. Las reuniones con los ejecutivos eran las siguientes. Yo de repente un día me hacen un contrato, a los 6 meses me suben un montón el sueldo y me hacen fijo.
en la Mira qué empresa. suerte tienes. Fíjate. Y entonces, Mira dónde has acabado. y fíjate, aquí. No, pero vamos a ver, hay un fenómeno similar, que es cuando el crack del 29, las acciones que más bajan de todo Estados Unidos son las de la RKO, los medios de comunicación manejan mucho. Pero yo esas reuniones que sí viví con, bueno, o sea, las empresas de Internet, como el grupo en el que yo trabajaba, el grupo @ contrataban ejecutivos a unos dinerales enormes. Entonces había una cosa que era incuestionable que se ponía en la mesa. ¿Qué acontecimiento informativo en este país tiene mayor demanda de público en un segundo? Con diferencia es un atentado de ETA. Eso es indiscutible. Vale, ¿qué ventaja tenía yo respecto a Antena 3 o a Telecinco o a la 1 o a quien fuera? Muy sencillo, que podía poner vídeo, un texto al lado, un gráfico del cómo el etarra se mueve y lo pone y tal, y hacerlo en 3D o en 2D. O sea, yo podía hacer en una página web, con un equipo de gente, dar una información mucho más completa que cualquier televisión. ¿Y por qué falla? ¿Por qué falla? Porque había 14.500 ejecutivos ganando 5.000 euros al mes y 4 pringados trabajando conmigo para hacer esas cosas. Por eso falla. ¿Por qué? No, pero además porque las imágenes, para subirlas a internet, tenían que haberlas grabado con cámara a alguien. No, vamos a ver, un segundo. Yo en el momento en el que entro en internet había una limitación que era, o sea, yo entro en internet porque se crea en el grupo @ una sección que era cuando se podía hacer streaming de vídeo con una duración máxima de 2 minutos. ¿Vale? O sea, tú te dabas a play y veías 2 minutos, como lo ve la gente ahora en YouTube. Entonces, con esa tecnología que costaba pues un dineral, se piensa que, bueno, que se puede llegar a hacer una gran fortuna. Espérate, entonces aquí quien entra es, para que os hagáis una idea, Lola Films, que hace un canal dentro de .tv, que hay en nada, Andrés Vicente Gómez, con la mayor productora de cine en este país, Columbia, con los trailers y todo, bueno, unas empresas gordísimas. Y todo esto manejado pues por toda una serie de ejecutivos que dicen, señores, hay que estar en esto sí o sí. Primero, porque la tecnología que había para poder hacer eso, se supone que la sabían hacer 4 personas, a los 6 meses ya en vez de 4 eran 400.000 en este país. Y luego, pues claro, obviamente, porque nadie sabía hacia dónde podía ir eso. Entonces, las grandes fortunas de este país, con las que yo conviví, como tenían tantísimo dinero, no por internet, sino por otros factores de la industria, dijeron, vamos a ver, que esto que me cuesta 2.000 millones de pesetas, me lo pongo ya. Pero esto si tira para arriba, yo estoy ahí. Yo recuerdo que el ejecutivo que llevaba el grupo @ no voy a decir qué casa de coche fue, pagó casi 1 millón de euros por una página web. Madre mía, o sea, ese es el momento, del año 2000, lo ha contado bien Juanje, el momento de máximo esplendor, todo locura. eso empieza de repente, Jorge, que son cosas que estarán en los libros de historia dentro de mucho tiempo. De repente llega el kaboom total, o sea, la guadaña que cercena todo, y hay un tiempo en que Internet ya, bueno, la gente huye prácticamente, las grandes firmas huyen, y lo que era la gran panacea que iba a hacer millonarios a muchos, y algunos los hizo, de repente se convierte casi en un desierto. La gente decía en aquel momento, bueno, se van a quedar solo los que de verdad merezcan la pena, ¿no? Bueno, lo que ha pasado, Iker, es que a pesar de ese derrumbe que vivimos de muy cerca en el Nasdaq, que se produce, el derrumbe se inicia el 10 de marzo del año 2000, cuando ese día el Nasdaq toca 5.132 puntos, que es su valor máximo histórico. Desde allí, la bolsa bajó hasta los 1.300 puntos, es decir, un crack como el del 29, pero... Exactamente, perdió un derrumbe. A ver, un crack que lo estamos viviendo ahora. El Dow Jones ha perdido más de la mitad de su valor y todas las acciones, los bancos han perdido 80%, ¿no? Cuando se produce ese derrumbe, obviamente, todo el dinero, todas las fortunas que teóricamente existían para el desarrollo de este mercado, simplemente desaparecen de un momento a otro. O sea, como hoy pasa con Lehman Brothers, ¿no? Que de un día para el otro esta compañía, este banco, que era banco líder mundial, desaparece, pues lo mismo pasa. O sea, nadie va a ir hoy a golpear la puerta de Lehman Brothers a pedir un crédito hipotecario, ya sabe, porque el banco no tiene más el dinero. Bueno, lo que pasó desde ese momento fue que cayó. Claro, fue la codicia finalmente la que hizo subir al mercado hasta un punto sin retorno, ¿no? Un punto de valores fuera de sí. Y esto que recién contábamos aquí, de estas fortunas que hablábamos, o sea, quienes trabajábamos allí, o sea, yo también las he visto muy de cerca. O sea, yo he tenido la suerte de sentarme, digamos, con
el hijo del presidente de la nación que venía interesado a conocer en aquel momento, el presidente era todo Fernando el mundo de la quería Rúa, estar, ¿no? Todo el mundo quería estar. Y el hijo del presidente, que no es el novio de Shakira, es el otro hijo que tenía de la Rúa, sentado una vez a la semana charlando con la gente de Patagon.com sobre lo que había que hacer, y todo el mundo quería obviamente tener su minuto de gloria. Ahora, lo que yo quiero, y con lo que de verdad me quedo, Iker, es que a pesar de eso, Internet no dejó de crecer. Esa es la pregunta. Y nuevas ideas, ¿no? Exactamente, y surgieron nuevas y surgieron mejores ideas. O sea, la Internet de hoy es una Internet, y para quienes llevamos muchos años, es una Internet mucho mejor, mucho más fantástica, mucho más participativa, y donde somos mucho más protagonistas los usuarios, la gente común, que ya no son las grandes empresas y las grandes... Ahí has dado la gran clave, y yo creo que esto es importantísimo, y iremos escuchando los primeros mensajes de la gente. 7640, de verdad, amigos, que sabemos que nos seguís por internet, y cuando me da cifras, Jorge, de las descargas del programa de Milenio 3, pues nos da una enorme alegría, es increíble. Sabemos que estáis ahí y que esto va para todo el mundo. Las preguntas que queréis saber sobre la red. Entonces, hay una cosa muy clara. Hemos contado la primera parte de la historia. Ese desplome, esas primeras ilusiones y esa gente queriendo meter dinero, y de repente, las grandes compañías que han dominado el mundo habitualmente, parece que ceden el paso, porque las grandes ideas revolucionarias, la gente estará pensando ahora mismo, Google, buscador, YouTube, son personas normales y corrientes. Es como el sueño de Apple, de aquellos muchachos en el garaje, ¿no?, que hacen el ordenador. Esto pasa de verdad y se convierte en el sueño de Internet. Un sinfín de gente de menos de 30 años propone ideas que sí que se convierten en éxitos de los que ahora estamos disfrutando, ¿no? Claro, es que, fíjate, Iker, que el protagonista de Internet, o sea, han cambiado los paradigmas, porque de aquella época en la que todas las empresas estaban en Internet, tenían que estar en Internet, porque si no estabas afuera de la nueva economía. El diario, sí, publicaba sus noticias, pero luego todas las compañías querían hacer algo, todas las compañías querían comercializar algo. Si tú supieras los grandísimos fracasos, te voy a contar un ejemplo, Iker, porque siempre creo que con los ejemplos todo es mucho más entretenido. En la Super Bowl, ¿no?, en ese deporte que es el segundo de publicidad más caro de la televisión de los Estados Unidos, apareció publicitando una compañía que se llamaba Pets.com, ¿no? Pets, que es estas como veterinarias de atención a los animales, a las mascotas, a los perros. Bueno, Pets.com pagó, pero creo que, no sé, pagó una cifra fuera de serie, pero algo así como, no sé si pagó 6-7 millones de dólares para tener ahí aparecer en la Super Bowl. Es una compañía que duró meses, pero es que duró meses, Iker. O sea, es una compañía que quisieron crear un servicio pensando en que la gente iba a ir enloquecida a buscar a Internet la comida para su perro o la ropa o algo así. Claro, y estos señores aún así consiguieron muchísimo dinero para poder lanzar su proyecto, porque había gente que creía que eso iba a funcionar, claro, sin tener en cuenta que si yo vivo en Nueva York, ¿no?, y si la sede está en Washington, ya tengo un problemita de costes para trasladar la comida del perro. O sea, me queda más cerca el Pets, que está a 2 cuadras, ir caminando, que pedirlo por internet y meterse en una red de costes de traslados, de y se hundieron. Claro, se hundieron enseguida. Y Google y YouTube, por ejemplo, que son los dos grandes iconos, o de los grandes iconos que dicen que mueven ahora la economía mundial. Y cuando vemos las fotografías de los tipos que lo han hecho, son gente normal y corriente, ¿no?, que están ahí... Son dos chavales, como decían. ¿Y esto cómo surgió? Mira, la historia de Sergey Brin y Larry Page, que son los fundadores de Google, es apasionante porque finalmente ellos descubren en un momento que la manera de buscar información, o que en realidad el usuario a la hora de buscar información esperaba un resultado diferente al que le daban los que hasta ese momento eran los buscadores. O sea, vamos a citar el más popular, que es Yahoo,
Yahoo nace en 1994 y se convierte, y de hecho Yahoo sigue siendo, bueno, ahora Google ya lo ha desplazado, pero Yahoo hasta hace 2 años era en Estados Unidos el líder indiscutido, era insuperable. Y me acuerdo de Altavista, Claro, antes de Google, Altavista, que se utilizaba. Exactamente. Lo que pasa es que estos tenían mecanismos de búsqueda muy diferentes, porque en realidad eran organizadores, digamos, como de ficheros. O sea, habían un grupo de programadores que lo que hacían era, en función de cada información, esa información se ubicaba en una categoría. Entonces, finalmente lo que el usuario estaba haciendo era buscar categorías. Yo busco noticias de deportes, ¿vale? Entonces, tú te metías en la categoría de cada buscador de noticias de deportes y encontrabas la información. Lo que hicieron Larry Page y Sergey Brin fue un proceso a la inversa, que es, no, yo quiero simplemente poner y que haya un motor que me rastree todo lo que haya buscado con lo que yo estoy esperando que me salga. Y no que me salga una categoría, la información está en la sección de deportes de... No, que me salga todo lo que estoy pidiendo. Entonces, ellos encontraron un algoritmo, que es esta palabra que usamos tanto en Internet, un algoritmo de búsqueda que le permite al usuario obtener los resultados que está esperando. Que es, yo estoy buscando a Iker Jiménez e inmediatamente el primer resultado va a ser su página web. Y el segundo resultado va a ser su podcast de Cadena SER y luego un vídeo de Cuarto Milenio en 4. O sea, este orden antes no existía. O sea, antes esto no era así. Antes seguramente habría que haber hecho la búsqueda de manera más específica. Es decir, pero Iker Jiménez, ¿a qué categoría pertenece? ¿Qué es lo que hace? O sea, había que... ¿Y es verdad que eran filtrar. 2 muchachos que se inventan la historia? Se inventan la historia. Ellos consiguen... el primer dinero es apasionante porque fueron a ver a un inversor que no tenía tiempo de atender y que dijo, sí, está bien, acá les doy un cheque, pongan ahí 1 millón que no tengo tiempo de atenderlos, ¿no? Pero y les dio el dinero. Pero fíjate lo que ocurre, que los fundadores de Google fueron a ver a Yahoo y fueron a decirle a Yahoo, oye, te traigo... Ellos habían sido empleados de Yahoo, ellos habían trabajado en Yahoo y habían dicho, oye, deberíamos hacer esto, ¿no? Y no les prestaron atención. Qué historias más alucinantes. Santi, una cosa, porque luego a la vuelta vamos a ir con el lado quizá más oscuro. Bueno, hay tantas cosas y además contadas pues con la maestría de nuestro compañero Jorge, director de cadenaser.com. Por cierto, Jorge, gracias por cómo nos tratáis, porque es una nueva era para este programa. Como sé que eres milenario, es una nueva era para este programa, todo el empuje que le estáis dando y el trabajo que hacéis. Santi, mitos, por ejemplo, sobre Google. Hay muchos que piensan que hay compañías que lo dominan, que están convirtiéndose junto con Wikipedia, que sería otro de los fenómenos fundamentales. Luego hablamos de YouTube, ¿vale? Con esas grabaciones de las que habéis comentado antes. Sería los manejadores de la información. Y eso, claro, genera también mitos del lado que tú controlas, ¿no? La conspiración. Sí, sobre todo. Pero curiosamente, uno de los mitos que has citado, que es el de Wikipedia, resulta que no es tan mito. Es decir, una de las cosas que ha permitido y que ha cambiado Internet de 20 años a esta parte es el trabajo de una parte de los servicios de inteligencia, que es el que se dedica a hacer lo que se denomina ingeniería social. Es decir, a modificar la opinión pública respecto a su país, determinadas causas, etcétera, etcétera. Claro, ahora, eso antes, por ejemplo, si la CIA estaba interesada en que la opinión pública cambiaría su opinión sobre tal o cual cuestión, pues lo que hacía era un acuerdo con determinado estudio de Hollywood o con determinada productora de televisión para que hiciesen una serie sobre el tema en las que los fulanitos fuesen los malos y otros fuesen los buenos. Buscando cambios de opinión sobre temas sensibles, ¿no? Pero todo ese panorama ha cambiado. Por ejemplo, hubo una época en los años 60 en que, por ejemplo, hubo una escasez de médicos importante en Estados Unidos y el gobierno patrocinó las series de médicos y hubo
hubo un montonazo de series míticas de los 60 que eran sobre hospitales que no tenían más función que la de generar vocaciones y que la gente se apuntase en las facultades de medicina. Pues cuando llega Internet todo ese panorama cambia. Entonces empieza en los servicios de inteligencia a plantearse cómo se hace esto. Pues en Wikipedia tiene una historia que es que cualquiera que se registre como colaborador puede escribir un artículo y puede contribuir a esa obra. Lo que pasa es que ya se ha detectado, y esto empezó siendo una leyenda urbana y ahora resulta que es verdad, se ha detectado que personajes de organizaciones políticas de tal o cual signo, organizaciones sociales de tal o cual signo y servicios de inteligencia están incluyendo contenidos en Wikipedia sesgados a favor de su causa. Afortunadamente el sistema... Claro, porque es que es la enciclopedia que todo el mundo... Lo que ya no se vende, imagino, nunca más son enciclopedias. Es la que todo el mundo está acudiendo con una tecla. Con errores garrafales. Claro, ¿cuánta gente estará...? En muchísimas ocasiones, ¿eh? Vamos a escuchar a primera andanada para ver cómo respira el 7640, cuáles son las dudas que surgen, pero ¿cuánta gente estará, por ejemplo, ahora mismo buscando en Google? O sea, ¿hay algún cálculo de cuántos pinchazos hay al día? O... Yo te los voy a comentar enseguida porque son, si no me equivoco, algo así como más de 32 billones de búsquedas al mes. ¿Billones con 32 billones de búsquedas al mes. Datos de hace no más de 4 o 5 meses. O sea, es probable que todavía hoy sean mayores. Lo curioso es que hace apenas 2 años esas búsquedas eran 3.000 millones, por ejemplo. ¿Y cómo ganan dinero ahí? ¿Qué está pasando? A ver, preguntas. Pues vamos con preguntas al 7640, palabra clave milenio, espacio, y ahora pasamos a las preguntas que nos habéis mandado. Como la de José y Dani, que son militares de Zaragoza, y nos dice si es posible que Internet sea medio de control de masas. ¿Tú qué responderías, Santi? ¿Con un sí o con un no? Digamos que Internet lo que ha hecho es democratizar el control de masas. Es decir, antes organizaciones que no tenían acceso a una opinión pública grande, ahora la tienen. Digamos que ha igualado, es el equivalente a las armas de fuego en el campo de las armas, que antes había gente fuerte y gente débil, y el que era fuerte ganaba al débil. Pues las armas de fuego los igualaron a todos. Pues Internet ha hecho eso en el campo de las ideas. Y eso que dije sí o no, ¿eh? Pero... Sí. Si Internet fue un proyecto del ejército americano, ¿cuántas cosas tendrán que no conocemos? Se pregunta Raúl desde Cáceres. Fue un proyecto del ejército americano, ¿y cómo se escapó del proyecto secreto al público? ¿Y es cierto que hay una libertad cuando no hay libertad en casi nada? ¿Es cierto que en Internet está la libertad? Raúl dice que tiene varias cuentas sociales y que esto tendrá un doble uso dentro de poco. Bueno, de ese doble uso y de un montón más de cosas, de esa libertad que algunos creemos que se puede tener y que otros dicen controlar, hablamos ahora a la vuelta en este Internet por dentro, aquí en Milenio 3.